Vamos a comenzar con la clase. Vamos a hacer un repaso de todos los conjuntos numéricos. Comenzamos primero por el conjunto de números naturales. Los números naturales son aquellos valores positivos mayores que 0, incluido el 0. Si nosotros nos ubicamos en una recta numérica, tenemos al 0 por acá, el 1, el 2, el 3, 4, etc. Son todos valores positivos. Vamos a ver como ejemplos los que vimos recién. O también, no sé, el 7, el 1000. Todos los valores positivos mayores que 0, incluido el 0, están en el conjunto de números naturales y es el conjunto en el que vamos a trabajar en las siguientes clases. El siguiente conjunto es el de los enteros. En el conjunto de números enteros vamos a ver números positivos, como el 7, como el 1000, como todos los que acabamos de ver recién, pero se van a añadir dos negativos. Entonces, así como tenemos positivos, como el 2, también vamos a tener el menos 3, menos 5, menos 12, etc. O sea, se añaden los positivos, los números naturales, y los negativos juntos dentro del conjunto de números enteros. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. El tercer conjunto es el de los racionales. Esto es una cadena. Los valores del conjunto de números naturales se añaden a los valores del conjunto de números enteros y a su vez los valores del conjunto de números enteros se añaden a los racionales, pero los que van a aparecer aquí son los números decimales y las fracciones, que son equivalentes. Entonces, en los racionales tenemos al 4, tenemos también al menos 5, pero aparecen fracciones como el 1 medio, o números decimales como el 0,7, etc. El cuarto conjunto es el de los irracionales. En los irracionales aparecen números como pi, la raíz de 2, o epsilon, etc. Son números que no tienen, o que tienen, mejor dicho, cifras significativas infinitas. Son racionales, son similares al 0,7, pero la diferencia es que después de la coma los números son infinitos. En los irracionales es un conjunto aparte y no pertenece ni ningún número natural, ni ningún número entero, ni ningún racional. Son solamente los valores irracionales aparte. Todos estos conjuntos, o todos los valores de estos conjuntos, pertenecen a un conjunto mayor, que es el de los reales. Bueno, siguiendo con el conjunto de números naturales, lo que vamos a trabajar todo va a ser en este conjunto, tanto los cálculos combinados como la potenciación, que vamos a ver más adelante. Lo primero que vamos a repasar justamente son los cálculos combinados. ¿Qué hay que tener en cuenta en un cálculo combinado? El tema de que tenemos distintas operaciones en cadena, por eso se transforma en un cálculo combinado, y lo que tenemos que realizar, que es lo más importante en un cálculo combinado, es separar en términos. ¿Cuándo se separa en términos? En los signos más y en los signos menos, siempre y cuando no estén dentro ni de un paréntesis, ni de un corchete, ni de una llave, etc. Entonces, vamos a ver los dos casos. En el primero vamos a separar el término y en el segundo no, y vamos a ver que el resultado es distinto y que la forma correcta es separando en términos. Entonces, tengo un signo más, por lo tanto, separo en términos, se separa haciendo una pancita por encima de los números, y en el igual. Entonces, ¿cómo vamos a resolver? Primer término, segundo término. Vamos a resolver de manera ordenada. El primer término hay algo para resolver, en este caso no, por lo tanto, en el segundo renglón bajamos el 2. Vamos a bajar el signo más, y ahora, en el segundo término tenemos una multiplicación. 3 por 5, 15. Y 2 más 15, lo voy a poner en el último renglón, para tener un poquito más de lugar, es 17, y ahí terminaría el cálculo. Esta es la forma correcta de hacerlo. La incorrecta sería sumar 2 más 3, 5, y 5 por 5, 25. Esto no se hace. La idea es separar siempre en términos. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de un cálculo combinado. Tengamos en cuenta que separamos en términos en los signos más y menos, siempre.
Entonces, voy a resolver este cálculo combinado, que es un poquito más extenso. Vamos a ver. Tenemos que identificar los signos más y los signos menos. Recuerden que yo la multiplicación la voy a colocar con un puntito y no lo hago con la cruz. Eso para que lo tengamos en cuenta. Entonces, voy a separar primero signo más, luego en el signo menos, en el signo más, y como no tengo otro signo ni más ni menos, al igual. Voy a contar los términos. Esto no es necesario, esto lo hago yo a manera de identificarlo, pero no es necesario hacerlo. Y ahora vamos a resolver de manera ordenada los términos. En el primer término, bajo al segundo renglón, no tengo nada, así que bajo el 2. En el segundo término tengo una multiplicación, 7 por 5. $35. En el tercer término no tengo nada. Y en el cuarto término tengo número 4. Y ahora, vamos a bajar. Entre el primer término y el segundo tenemos un signo más. Entre el segundo y el tercer término, un menos. Y por último, un signo más. Entonces, ya tenemos sumas y restas. No hay que separar nada. No es necesario separar en términos en este caso. Entonces vamos a sumar de corrido. 35 más 2 es 37. 37 menos 3 es 34. Y 34 más 4 es 38. Y ahí estaría terminado el ejemplo del cálculo combinado. Bueno, vamos ahora a seguir con potenciación, siempre en el conjunto de números naturales. Entonces, ¿qué es la potenciación? Cuando trabajamos con una potenciación, o con una potencia, mejor dicho, vamos a tener un número base y un exponente. ¿Qué es lo que hacemos en la potenciación? Es multiplicar a la base, por sí misma, la cantidad de veces que nos indique el exponente. Entonces, a tener en cuenta una cosita, los nombres. Cuando yo tengo un número, por ejemplo, elevado a la 2, le vamos a decir al cuadrado. Si está elevado a la 3, al cubo. Si está elevado a la 4, a la cuarta. Si está elevado a la 5, a la quinta, etc. Estos son los que pueden llegar a cambiar. Pero bueno, vamos a dar un ejemplo. La base en este caso es 5 y el exponente es 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Multiplicar a la base por sí mismo la cantidad de veces que nos indique el exponente. En este caso son 2 veces. 5 por 5, que es 25. Entonces, vamos a dar un ejemplo más, por ejemplo con 2 al cubo. También podemos decirle 2 a la 3, o en este caso 2 a la 2, o 5 a la 2, es lo mismo, está bien dicho. ¿Cuántas veces vamos a multiplicar al 2 por sí mismo? 3 veces. 2 por 2 por 2. Ejemplos generalmente donde caen muchos cuando están recién viendo potenciación es el multiplicar 5 por 2, 10, eso está mal, o 2 por 3, 6, también está mal. Es 2 por 2 por 2, en este caso 2 por 2, 4, 4 por 2 y el resultado es 8. A tener en cuenta, dos cositas más. Vamos a borrarlo de acá arriba. Y ahora después de esto vamos a ver las propiedades. A tener en cuenta que cualquier número, yo le voy a poner la base b, elevado a la 1, si en vez de tener un 2, un 3, un 4, un 5, tiene un 1, queda el mismo número. Un ejemplo chiquito acá, perdón, por ejemplo 2 a la 1 es 2. Ahora, si tenemos cualquier número, recuerden que b es una letra genérica para cualquier número, en este caso van a ser siempre positivos. Si está elevado a la 0, se va a convertir en 1. Por ejemplo, 75 elevado a la 0 es 1. Y esta es la parte básica entonces de potenciación. Y ahora, bueno, vamos a seguir con las propiedades. Bueno, de las propiedades de la potenciación, las tres y las más importantes, recuerden, yo en cada parte que estoy, o cada contenido nuevo que doy, aviso en qué conjunto numérico estamos. En este caso estamos en el conjunto de números naturales todavía. Entonces, producto de potencias es igual a base, la primera propiedad. Vamos a tener
una cadena de multiplicaciones, porque el producto es el resultado de una multiplicación de potencias, o sea, números con exponentes, o bases con exponentes, de igual base. O sea, la base se va a repetir. Entonces, vamos a colocar, yo por ejemplo, vamos a poner la letra A, la B, por A la C, por A la D. Pueden ser 2 multiplicaciones, pueden ser 4 multiplicaciones en cadena, yo pongo 3, pero la idea es que sea el mínimo, obviamente 2. Entonces, misma base, se repite la base. Fíjense que A se repite en el resultado. ¿Qué pasa con los exponentes? Se suman. En la multiplicación, o por esta propiedad, los exponentes se van a sumar B más C más D. Y hasta ahí quedaría la primera propiedad demostrada. Entonces, ahora la vamos a ver con números. Yo voy a borrar el título y vamos a ver un ejemplo numérico. Bueno, entonces yo voy a dar un ejemplo un poquito más cortito, con solamente 2 números. Vamos a hacer 2 a la cuarta por 2 al cuadrado. Entonces, podemos resolver 2 a la cuarta primero, le ponemos un resultado, después multiplicamos el resultado de 2 al cuadrado, que son números un poco más grandes, y es lo mismo, está bien hecho. Nosotros estamos aprendiendo esta propiedad, o todas las propiedades, porque después nos puede llegar a servir en otro tipo de contenido o en otro tipo de trabajos, entonces hay que saber estas propiedades. Entonces, misma base 2, es la que se repite. 2, 2, resultado 2. ¿Qué pasa con los exponentes? Por la propiedad se suman 4 más 2. ¿Cómo me quedaría? Voy a borrar esta partecita de acá para poder continuar. Así resuelvo 2 y 4 más 2 es elevado a la 6. ¿Cómo lo resuelvo a esto? Multiplico al 2 6 veces, o sea, 2 2, 3, 4, 5, 6. Buenísimo. Entonces, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32 y 32 por 2, 64. Y ahí estaría resuelto la potencia 2 a la sexta, habiendo aplicado la propiedad. La segunda propiedad es cociente de potencias de igual base. El producto es el resultado de la multiplicación, el cociente es el resultado de una división. Entonces, vamos a tener algo similar en cadena, pero de divisiones con la misma base. Vamos a ver con la letra A también, A a la R, dividido A la C, dividido a la B. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 5, no importa. Yo pongo 3, se repite la base y vamos a restar los exponentes. O sea, nos quedaría R menos C menos B. Se restan los exponentes, vamos a dar un ejemplo con números. Así que voy a borrar esta partecita de acá. Y voy a dar también un ejemplo un poquito más corto. Voy a borrar mejor que me quedó un pedacito. Vamos a ver con 3 a la cuarta dividido 3 al cubo. Entonces, ¿la base se repite? Sí, 3 es el que se repite. Los exponentes, como hay una división en misma base, se restan. Entonces nos quedaría 4 menos 3. Voy a borrar la parte de las letras, que ya la habrán copiado. Y me quedaría 4 menos 3, 3 a la 1. Recordemos que por una de las propiedades de las primeras que vimos, cualquier número, en este caso 3 elevado a la 1, queda el mismo número, por lo tanto 3 elevado a la 1 es 3. Bueno, y la tercera y última propiedad, potencia de otra potencia. En este caso vamos a tener, lo vamos a ver con letras, por ejemplo, A elevado a la R, y a su vez A elevado a la R está elevado a otra potencia, por ejemplo, T. Entonces, ¿qué se hace acá? Se puede resolver A a la R y el resultado le aplicamos el exponente T, pero también
Insisto que estas propiedades se utilizan también en otros tipos de actividades, en otros tipos de contenidos, entonces está bueno tenerlas como base. Entonces, vamos a mantener la base A y R y T se van a multiplicar y van a quedar como un único exponente para A. Entonces, R por T. Vamos a borrar la parte de las letras acá y vamos a ver un ejemplo numérico y ya terminaríamos con la parte de las propiedades. Entonces, 2. Y otra vez al cubo. Vamos a ver este ejemplo. Entonces, tenemos 2 elevado al cubo y a su vez elevado al cubo otra vez. Entonces, tenemos al 2 y vamos a multiplicar 3 por 3. Entonces nos quedaría 2 a la 3 por 3 es 9. En este caso no lo voy a resolver porque nos va a quedar muy largo. Nos va a quedar muy largo el video además. Así que lo vamos a dejar acá. Pero esto sería 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 9 veces. Así que ahí estarían las propiedades de la potenciación. Bueno, y por último les voy a dejar una serie de actividades para que ustedes realicen teniendo en cuenta lo que acabamos de ver en el video. En el primer punto hay que indicar a qué conjunto numérico, o en realidad a qué conjuntos numéricos pertenecen. Yo les voy a dar el ejemplo, por ejemplo, del 3. El 3 pertenece al conjunto de números naturales, pero no pertenece al conjunto de números enteros. Entonces ustedes, en base a lo que vimos, van a tener que indicar a qué conjunto pertenece o a qué conjuntos pertenece cada número. En el segundo, resolver el siguiente cálculo combinado, ustedes tienen que separar en términos y resolver de a cada término. Recuerden que separamos en el signo más y en el signo menos y vamos resolviendo de manera ordenada. Y por último, en el tercer ejercicio, es resolver potencias. Lo mismo que estuvimos viendo en el apartado anterior, vamos a resolver cada potencia teniendo en cuenta las propiedades que vimos anteriormente. Así que bueno, voy a dejar un segundo para que ustedes puedan copiar, la última pausa en el video y puedan copiar las actividades.